Buenas tardes, profesor, buenos compañeros. Hoy día vamos a exponer el laboratorio número 6. Este laboratorio más se aboga al diagrama de Bode. Bueno, usamos circuitos RLC como en anteriores laboratorios, es que creo que es un poco, se me hizo un poco tonto explicarlo otra vez. Pero vamos a explicar que es una respuesta de frecuencia. Esta es una respuesta que se da en un sistema que permanentemente le entran ondas senoidales. Por eso usamos una fuente alterna que usa eh, secuencias senoidales a las cuales se les dará una función que es el circuito en sí, y esta nos dará un gráfico. El diagrama de Bode es el que se puede decir interpreta estas respuestas de frecuencia. Y consta de dos partes. La primera parte se grafica, se grafica el módulo de la función en sí que se llega a conseguir ante la frecuencia de las ondas sinusoidales en escala logarítmica. Y en la segunda parte es donde se ve la función en grados de la frecuencia en escala logarítmica. Acá constamos las dos partes que más adelante estaremos analizando. Le doy la voz a mi compañero. No puedo compartir. Tampoco se te escucha. Ya puedes compartir ahora. ¿Se ve, no? Ya. Buenos días, profesor. A mí me corresponde realizar la primera parte del procedimiento experimental. De acuerdo con lo que se nos pide en la guía del laboratorio, tenemos que armar un circuito RL con fuente de alimentación alterna. En este caso se puede notar acá que se ha armado el circuito tal como se nos indicó. Luego se nos pide utilizar la herramienta Bowplotter y la armé de acuerdo también como se nos indicó en la guía del laboratorio. Luego definí el voltaje de entrada como 1 y el voltaje de salida como B sub 2. Luego capturé los gráficos en pasa alta y pasa baja con la herramienta de Bowplotter. Para pasa alta tuve que utilizar esta herramienta con la resistencia que nos da este gráfico, en donde utilizando la teoría para encontrar la frecuencia de corte, se nos dice que la reactancia inductiva tiene que ser igual a la resistencia del circuito. Entonces, se utilizó una fórmula en donde, utilizando estos datos de la resistencia y del valor de la inductancia, la frecuencia de corte nos sale 31.831 Hz. Acá aproximando, se realizó con 31.39 Hz, que nos da la frecuencia de corte a un aproximado. En pasa baja se utilizó de forma similar. En este caso se utilizó la herramienta de Bowplotter para el valor del inductor. Igualmente, se llega a la conclusión de que también para pasa baja, la frecuencia de corte es la misma. Luego pasamos a la zona de cálculos y resultados. Se encuentra por acá, en donde se nos pide que para la gráfica de pasa baja, en circuito RL, se ubique una frecuencia baja y mira la razón entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Acá podemos ver nuevamente que la frecuencia de corte se realiza con esta fórmula, en donde se me dio que es, como dije anteriormente, 31.831 Hz. En la gráfica tiene que aproximar este valor al 70.7% del voltaje de la fuente, o lo que sería similar a dividir el valor del voltaje de la fuente sobre raíz de 2, que teóricamente nos da este valor. En la gráfica se aproximó, como acá se puede ver, dicho valor con una frecuencia de 31.8024 y nos dio un valor de 105.8024 voltios, que se ve por acá, que es muy similar a lo que se dio con el teórico. Con eso podemos confirmar que la gráfica que hemos realizado se encuentra bien hecha. Luego tomamos una frecuencia alta como se nos pide.
que es de 4.5234 Hz, y nos da un valor de 2.17.7571 voltios, que sería el voltaje de salida, y el voltaje de entrada, como sabemos, que es de 220 voltios. La relación de estos dos nos da en 0,09. 0,989. Luego, dedujimos teóricamente la razón de voltaje de salida y voltaje de entrada. Para ello se utilizó la frecuencia de corte anteriormente mencionada, en donde se nos dio que esta relación es de 1, dado que la relación es del valor del voltaje en el inductor sobre el valor del voltaje en la resistencia, que nos da con esta fórmula. Por teoría, como dijimos que el valor de la reactancia inductiva tiene que ser igual a la resistencia, que nos dio acá 30 sobre 30 es igual a 1. Cumple con la teoría. Luego calculamos el error porcentual con esta fórmula y nos dio que el error porcentual es de 1.1%. Esto es debido a que el programa aproxima bastante bien los valores. Luego pasamos a hacer lo mismo para la gráfica de pasa alta. Utilizando la misma teoría anteriormente mostrada, vemos que en los cálculos, en la gráfica está bien hecha, dado que el teórico en la frecuencia de corte nos da similar que en el experimental. Luego tomamos una frecuencia alta, en este caso, que sería de 460.3089 Hz, que acá se puede ver, 460.3089 Hz, y nos da un valor de 219.4625 voltios. Volvemos con la teoría que también nos dice que el valor de entrada es de 220 voltios. Esta razón es de 0.998. Vemos que es mucho más aproximado, ¿no? Tiende a ser a 1. Entonces, teóricamente, nuevamente hacemos los cálculos y nos sale que la relación es de 1. Para calcular el error porcentual utilizamos la fórmula anterior y vemos que el error porcentual es de 0.2%. Esto debido a que, en este caso, vimos que la relación es muy baja. Es muy próxima a 1. Con esto combino con mi parte, paso a que mi compañero explique la segunda parte. Ya. Para la segunda parte, empezaremos con el armado del circuito que nos piden, pero armaremos el circuito de pasa baja y también el circuito de pasa alta. Para este caso, en la primera parte, para los cálculos y resultados, para la parte experimental, primero nos piden mostrar el gráfico con el transformador, con la herramienta de Bode Plotter, para poder mostrar la gráfica esta es la gráfica que al utilizar la herramienta Bode Plotter. Ahora para la parte de cálculos y resultados, empezaremos con lo que nos piden. En el número 1 nos piden que ubiquemos una frecuencia baja y que midamos la razón entre el voltaje de salida y voltaje de entrada. Para el voltaje de un voltaje bajo, utilizamos un valor de 3.4671 Hz y medimos cuál es este voltaje de salida y voltaje de entrada con la ayuda de los cursores. Esto nos da un valor de 215.2278 sobre 220. La relación sería de 0.978, que este valor de frecuencia que hemos escogido puede ser incluso más bajo, y mientras más bajo sea, se va a aproximar a 1. Va a ser más próximo a 1 todavía. Deducimos teóricamente la razón entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada para la frecuencia del paso 1. Primero tenemos que hallar la frecuencia de corte, que al ser un circuito RC sería 1 sobre 2 pi RC. Reemplazando los valores de nuestro circuito, nos da una frecuencia de corte
de 16.5786 Hz, para hallar la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. El voltaje de salida vendría a ser, para este circuito de pasa baja, vendría a ser el voltaje de la resistencia, y el voltaje del condensador sería el voltaje de la resistencia sería el voltaje de entrada, y el voltaje del condensador vendría a ser el voltaje de salida. De esta relación entre voltaje de salida y entrada, nos queda la inductancia del capacitor sobre la resistencia, que esto es 30 entre 30, 1. Para hallar el error porcentual entre esos dos, restamos el teórico menos el experimental sobre el teórico, multiplicando por 100%, y nos da un error de 2.2%. Este error podría ser incluso menor si tomamos una frecuencia aún más baja de la que tomamos en un principio. Ahora procederemos a explicar también el circuito. Mi compañero procederá a explicar para el circuito de pasa alta. Bueno, para explicar el circuito de pasa alta, lo que hicimos fue primero invertir el orden de la capacitancia con la resistencia, y hicimos básicamente las mismas conexiones: salida negativa a tierra, entrada negativa a tierra, y la salida la conectamos entrada negativa a tierra y salida negativa a tierra, la entrada positiva al capacitor y la salida negativa, la salida positiva a la resistencia. Con el sweep determinamos, como vimos en el laboratorio, una frecuencia de inicio de 10, una frecuencia de detenimiento de 10, y 10 puntos por cada la gráfica que nos salía era esta, y para este caso tomamos la frecuencia de la fuente, que era de 60 Hz, y nos da una magnitud de 211. Y para deducir la razón de forma experimental, simplemente hicimos el cociente entre el V2 y V1, que V1 es 220, y nos sale algo de una razón de 0.963. Acá hay que quitarle los V porque es una razón adimensional. Y para deducirlo teóricamente empleamos la misma fórmula que arriba para la frecuencia de corte. Nos bota el mismo valor, que es la razón de 1. Y el error simplemente va a ser la diferencia entre entre estas dos razones. Y en este caso nos sale un error del 3,7%. Gracias. Bueno, hoy me ha tocado la tercera parte, que es el circuito RLC, que lo tenemos por aquí, conocido también como de pasabanda. Bueno, aquí nos piden el armado del circuito, que le hemos puesto una fuente de 220 voltios, una resistencia de 30 ohmios, el valor de la inductancia es 0.15 henrios y de la captancia es 320 microfaradios, ¿no? Bueno, acá nos dan instrucciones para ingresar al menú Simulate y acceder a la parte de el análisis de una corriente alterna, ¿no? Nos piden insertar estos valores para una frecuencia inicial de 1, frecuencia final de 100, el tipo de barrido década y número de puntos por década 10. Debemos configurar la salida para obtener una gráfica en relación a la corriente, ¿no? Y luego ejercer la simulación y mostrar la gráfica. Bueno, para eso vamos a la herramienta Multisim. Acá tenemos el circuito ya armado. Como podemos ver, vamos a análisis. Y acá están los mismos datos que veíamos que nos ponía el problema del laboratorio, ¿no? Entonces corremos el programa y obtenemos la gráfica. Aquí podemos observarla, hacerlo grande,
para observar mejor. Tenemos una de la magnitud de corriente con relación a la frecuencia y también del desfase en relación a la frecuencia. Bueno, volvamos a ver qué nos piden en la parte de los cálculos y resultados para este circuito de pasabanda o circuito RLC. Como primer punto nos dice que de la gráfica debemos determinar la frecuencia donde se muestra el mayor valor para la corriente del circuito. Bueno, en el multisim, aquí observamos, si le pongo un cursor y le pido al valor máximo, pues el programa mismo me dice que el Y máximo se obtiene cuando el valor de la frecuencia es de 25.1189 Hz. Y ese valor de corriente sería 7.273 amperes. Bueno, entonces experimentalmente por la gráfica tenemos ese valor de frecuencia. Adicionalmente, ese valor también puede ser hallado con dos frecuencias que son conocidas como la frecuencia baja de corte y la frecuencia alta de corte. Estas se obtienen del 70.7%, como se conoce teóricamente, del valor de la intensidad de corriente máxima. Relacionamos ese 70.7% y hallamos las frecuencias, ¿no?, de baja de corte y frecuencia alta de corte. Bueno, para el segundo punto nos dice deducir teóricamente la frecuencia donde el valor de la corriente pico es máximo. Bueno, en sí nos está pidiendo hallar la frecuencia de corte. Como conocemos, por fórmula sería la inversa de 2pi por la raíz del valor de la inductancia y la capacitancia. Y eso nos daría 22.972 Hz. Como notamos, es diferente al valor obtenido de la gráfica. Bueno, pues podemos demostrar este valor con estas respectivas fórmulas para hallar cada uno, como se menciona anteriormente, la frecuencia baja de corte y frecuencia alta de corte. Relacionando, la frecuencia de corte sería igual a la raíz de la frecuencia de corte baja por la frecuencia de corte alta. Y operando todo ese valor nos da acá lo mismo que hemos hallado en la fórmula del inicio de la frecuencia de corte, siendo el valor de 22.972 Hz. El porcentaje de error lo hallamos de la frecuencia teórica menos la experimental, que viene a ser de la gráfica, entre la teórica por 100%, y obtenemos el porcentaje de error 9.35%, que viene a ser un poco alto, y es por el tema de, al graficar en multisim, se nos ha corrido pequeños espacios de frecuencia, ¿no?, por el desfase. En el punto 4 nos piden que hallemos la corriente pico máxima. Bueno, en la gráfica nosotros habíamos observado que la corriente pico máxima tenía un valor de 7.27 amperes para el valor de frecuencia de 25, ¿no? Pero como sabemos, la corriente pico máxima se halla de la frecuencia de corte, que teóricamente nos había resultado este valor, que es 22.972 Hz. Si en la gráfica le colocamos ese valor de 22.972 Hz, obtendremos una corriente pico máxima de 7.23 amperes, como dice aquí. Comprobando experimentalmente, aquí le colocamos un valor de 22.972 y vemos es 7.23, ¿no?, amperes. Pero observamos que ese valor es menor al que habíamos obtenido inicialmente, que es 7.27. Entonces nos quedaremos con el valor de la gráfica inicial, que es 7.27. Teóricamente podremos hallar este valor relacionando la frecuencia y la impedancia también. Sabemos que en resonancia, ¿no?, tendremos que los valores de reactancia, tanto capacitiva como inductiva, serán iguales. Entonces, al reemplazar estos en la fórmula de la impedancia, hallaríamos que la impedancia sería igual a la resistencia, ¿no?, la cual tiene un valor de 30 ohmios. Y hallando el valor pico de la corriente, pues dividiríamos en todo caso el voltaje y la impedancia, ya que no hay reactancias, y obtendremos el valor de 7.333 amperes. Y calculando el porcentaje de error,
Bueno, colocamos el teórico que acabamos de hallar, 7.33, menos el de la gráfica, 7.27, entre el valor teórico, que es 7.33 por el 100%, y nos daría un pequeño error esta vez de 0.82%. Bueno, ya eso ha sido todo mi parte. Entonces, ya acabó, ¿no? Ya, profe, bueno, con esto damos por culminado el laboratorio número 6.